Mira qué delicia de aderezo. Este aderezo asiático que vamos a preparar hoy no solo te sirve para condimentar pollo, sino también ensaladas. Queda mega buenísimo. Vas a comer como en un restaurante, pero saludable. Suscríbete que vamos a empezar ya. Empezaré pelando y colocando los ajos en este utensilio. Yo le llamo mortero, no sé cómo le dices tú. Por acá tengo jengibre fresco. Te voy a dar un Lily tip para que lo guardes y siempre lo tengas disponible para tus recetas. Mira cómo este está durísimo. Lávalo bien y congélalo así entero. Si quieres lo pelas antes de congelar. Y ahora lo que voy a hacer es rallarlo. Yo lo rallé con piel y todo. Mira cómo te va a quedar. Cuando ya lo tengas así rallado, vas a buscar un recipiente o una bolsita y allí lo vas a mantener en el congelador, esperando para darle mucho sabor a tus comidas. Pruébalo y me cuentas, me agradecerás luego. Te voy a dar otro Lily Tips. Ahora vamos a picar el cebollín. Para el cebollín vamos a utilizar un tallo. Si quieres que se te reproduzca, déjale este pedacito que tiene la raíz. Y ese pedacito pequeñito lo vas a meter en un recipiente de vidrio con agua, así como este, y lo vas a mantener en la nevera. Vas a ver que se reproduce y siempre estás comiendo cebollín. Este cebollín lo voy a picar así, bien pequeñito. Tengo por acá un envase de vidrio donde voy a hacer mi aderezo. Aquí voy a colocar el cebollín picadito. Deja un poco de cebollín también picadito para el final. Ahora voy a agregar aceite de sésamo. Si no tienes, agrega el que tengas, pero te recomiendo comprarlo. Vale la pena y lo consigues en cualquier supermercado. Tal vez va a costar un poquito más, pero el sabor que te da asiático al restaurante es mega bueno. Este producto es aminos líquidos. Es un sustituto de la salsa de soya, solo que no tiene tanta sal o inclusive a veces no le ponen ni sal. Si tienes en casa soya, utiliza la soya. Esta mezcla de 5 especias es otro truco bien guardado de los restaurantes asiáticos. Contiene canela, anís, jengibre, hinojo y clavos. Y la encuentras en la sección de condimentos de todos los supermercados. Ahí te dije todos los ingredientes por si quieres hacerlo en casa. Ahora vamos a agregar también el ajo, que lo maceramos bien cremoso. Prácticamente quedó como una pasta. Yo lo piso siempre con un poquito de sal para que quede más cremoso. Y ahora voy a agregar el jengibre que previamente rallamos. Es tan práctico tenerlo así, solamente sacas tu bolsita, agarras tu cucharita y agregas la cantidad de jengibre que necesitas. Todavía me queda este poquito de suero de leche que me quedó del yogur que hice y se lo voy a agregar. Si no tienes, no te preocupes, no tienes que agregárselo. Tengo una naranja bien dulcita y le voy a agregar el jugo. Tiene que ser jugo natural recién exprimido, no utilices jugos empacados. Esto es vinagre de arroz. Es bien peculiar, pero pudieras utilizar un vinagre de manzana. Y todo este ácido necesita un toque dulce. Puedes utilizar miel o también puedes utilizar cualquier endulzante. Ahora solamente queda mezclarlo muy bien. Aquí hay todo tipo de ingredientes, así que es bueno combinarlo muy bien. Si quieres, puedes hacerlo en la licuadora. Y cuando llegamos a este punto, te recomiendo que lo pruebes para ver si le hace falta sal o no, ya que si usaste soya, posiblemente no le haga falta sal. Yo utilicé aminos líquidos y sí le falta media cucharadita de sal. Y ahora termino de combinar bien todos mis ingredientes y ya tengo listo mi aderezo. Adoro hacer mis aderezos en casa, naturales y sin ningún tipo de químicos. El problema de la comida asiática es que siempre contiene glutamato de sodio, que es un químico terrible. Debes evitarlo a toda costa. Pero cuando pruebes esto, verás que en casa puedes tener la comida asiática más deliciosa. Ahora voy a marinar el pollo. Te recomiendo hacerlo como mínimo 2 horas antes de cocinarlo. Y si lo puedes dejar desde la noche anterior, muchísimo mejor. Con este aderezo también puedes marinar pescado y todo tipo de carnes. Al igual que si le quieres dar sabor a tus vegetales, este es el aderezo indicado. Lo estoy mezclando bien para que llegue a todas las partes del pollo. Esto huele riquísimo. Voy a agregar un poquito de agua para que el pollo quede cubierto. Si tienes caldo de pollo, muchísimo mejor. Y para darle textura a la salsa le voy a agregar almidón de maíz. Ahora sí, mezclo todo esto muy bien y lo voy a tapar y lo voy a dejar en el refrigerador 2 horas. Yo lo voy a cocinar al horno, pero si tú lo quieres hacer en un wok así salteado, es mega buenísimo también. Luego de 2 horas voy a preparar la bandeja en la que lo voy a hornear. Piqué algunos vegetales clásicos de la comida asiática, todos en forma de juliana, que son estas tiras largas. Por aquí tengo celery, alguna gente le dice apio, cebolla, zanahorias y pimentón rojo. Todos son un clásico. Los voy a colocar aquí en el fondo de la bandeja, pero mejor los voy a mezclar para que agarren todos los sabores.
Ellos van a ser como una cama para el pollo. Ahora voy a vaciar el pollo con todo y su marinada. Lo distribuyo muy bien en la bandeja y ya lo tengo listo para llevar al horno. Aquí tengo también el pollo a la cúrcuma y limón que preparamos en el video pasado. ¿Lo hiciste? ¿Cómo te quedó? Cuéntame en los comentarios. Y si no lo has visto, aprovecha y haz este pollo los dos a la vez. Y así tienes tu meal prep de la semana. Llévalo al horno precalentado a 200 grados centígrados y cocina 35 minutos, verificando que el termómetro tenga la temperatura interna en 165 Fahrenheit. Una vez listo, tengo por acá semillas de ajonjolí, cilantro y cebollín. Si sirves esta bandeja fuente directamente a la mesa, decórala con estos 3 ingredientes. Espolvorea con las semillas de sésamo, agrega también un poco de cebollín y por último agrega cilantro picadito. Como voy a comer este plato con palitos o eso trato, voy a rebanar el pollo previamente. Escogí este bol que me encanta y le voy a agregar arroz, mi favorito es el basmati, lo cocino solo con pimentón rojo y perejil. Encima le coloco el pollo ya rebanado y le agrego los vegetales. Y por último voy a bañarlo con esta deliciosa salsa. No se imaginan el olor de este plato, es mega buenísimo, sencillamente espectacular. Y para decorar, unas semillitas más de ajonjolí, un poquito más de cilantro y también de cebollín. ¿Viste qué bueno se ve? En serio es un plato digno de restaurante porque la comida saludable nunca tiene que ser aburrida. Acompáñame que vamos a probar esta delicia. Vamos a intentar agarrarlo por acá con los palitos, tratando de agarrar tanto arroz como pollo. Esto está mega buenísimo. Para agarrarlo así de una, déjenme decirle que tuve que practicar. Esto está buenísimo. Si te gustó esta receta, deja tu manita arriba y suscríbete a mi canal con la campanita. Y si la preparas, comparte tu foto y mencióname en mis redes sociales. Si quieres obtener mis recetarios en formato digital, ven ya a recetaslili.com, te voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción y descárgalo desde el país donde estés. Y si aún no lo has visto, te invito a ver el video de la semana pasada que hicimos este pollo delicioso de cúrcuma con limón. Otro plato digno de restaurante para tus comidas de la semana. Espero poder seguir ayudándote con tus menús semanales. Nos vemos en el próximo video. Comparte este video con una amiga. Te lo va a agradecer. Bye.